Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga a todos mis hermanos, los que están presentes en este gran número que nos acompañan el día de hoy, dispuestos como siempre a escuchar la enseñanza de esta temática que el Señor ha colocado para mirar cómo podemos presentar el plan de salvación y también de poder nosotros aprender, porque en principio debemos aprender para poder llevar las buenas noticias de salvación. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo y yo quiero invitar hoy a alguno de mis hermanos que también tenga ese privilegio y esa prioridad de hablar con nuestro Padre que nos está escuchando y está aquí con nosotros. Vamos a orar y espero que algún hermano llegue y lleve adelante la oración. Bien, hermanos, entonces nosotros estamos repasando de la clase anterior, del primer paso, de qué hablamos nosotros. Hablamos sobre Dios y tenemos ya un principio y tenemos unas bases fuertes. Sabemos que Dios es espíritu, sabemos que Dios es el creador. ¿Qué más sabemos de Dios? Acuérdenme, ¿qué más sabemos de Dios? Díganme, hermano, que yo no recuerdo en este momento, pero usted sí me va a acordar. ¿Qué más dijimos de Dios? Cuénteme. Muy bien, hermano, muy bien. Eso es lo que tienes que compartir con los demás, lo que ya sabemos de Dios. Y no solamente decirlo, sino comprobarlo en la palabra de Dios. Acordémonos, la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad absoluta. No tiene pregunta ni dudas, sino respuestas. Si nosotros ahora miramos acerca del origen, ya vamos a mirar entonces cómo se formaron las cosas. Cómo se formó el hombre y la mujer también. Porque tenemos algo importante para nosotros. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Tener la convicción de que Dios es nuestro creador y también Él propuso y asignó una serie de normas y de principios y de fundamentos para que nosotros como hijos de Dios cumplamos. Nosotros somos hijos de Dios y no solamente somos hijos de Dios un día a la semana, cuando la semana tiene 7 días. Somos hijos de Dios para siempre, todos los días somos hijos de Dios y todos los días tenemos la obligación, oiga bien, la obligación de compartir la palabra de Dios. Piense allí. Yo estuve feliz y contento cuando me compartieron la palabra de Dios y pudimos llegar a ser de la familia de Dios. Hay muchos que no se les ha compartido la palabra de Dios, que pueden ser también hermanos nuestros. Es una tarea muy linda. Dios está pendiente de todo el mundo, como lo vimos en la clase anterior. No solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a todo el mundo para que sea hermano nuestro y también hijo de Dios. Les invito entonces, hermanos, para mirar unas preguntas que también nos pueden hacer desde el punto de vista evangelístico. Acordémonos que estos temas van a ser tocados más profundamente en su respectiva clase. Pero en este momento que estamos trabajando en evangelismo y discipulado, tenemos que ir a la pregunta-respuesta con el oyente. El oyente es aquel que tiene dudas. El oyente es aquel que espera una respuesta verdadera. El oyente es aquel que trae tal vez respuestas erróneas. Y solamente tanto tú, hermano, y yo, hermano, que tenemos una inducción en la palabra de Dios, podemos confirmarle la respuesta verdadera. Vamos a hacer una primera pregunta y entonces vamos a mirar nosotros allí. Y quiero que anoten, hermanos, allí también ustedes, porque es que esas son preguntas para estar repasando. ¿Cómo comenzó? Oiga bien, ¿cómo comenzó todo? ¿Y qué es todo? Cuénteme, hermano, allá, coménteme que usted que entiende por esa pregunta. ¿Cómo comenzó todo? Oiga, ¿cómo así es? Pero, ¿cómo comenzó todo? Todo en los cielos, en la tierra, todo. Esa es una pregunta muy clave que tal vez están esperando de nosotros una respuesta clave. Yo les invito, hermanos, entonces, ahí nuevamente, oiga, qué cosa tan importante cuando hablamos de Dios y de la creación. ¿Dónde tenemos que remitirnos inmediatamente? Al libro de Génesis. Génesis significa
origen. Y estamos hablando en este momento acerca del origen. Entonces siempre que digan algo que tenga que ver con el origen, cómo se hizo esto, cómo se inició esto, siempre vaya usted a Génesis. Mire que ya estamos ganando algo más importante. Ya sabemos que el primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa origen. Entonces miramos nuevamente en Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Origen, origen. ¿Quién creó todo? Dios. Origen. Ahí nuevamente estamos dándole la convicción a ese oyente que estamos bajo el Creador. Les invito en Hebreos 11:3. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 11:3, hermanos. Y entonces en Hebreos 11:3 vamos nosotros a mirar algo importante, que tenemos que estar siempre con la claridad de que podemos confirmar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que todo lo que ha sido creado fue creado por Dios. Hebreos 11:3a. Y dice el Hebreos 11:3a, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de ¿quién? Por la palabra de Dios. Vuelve y leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Oiga bien, por la fe. Ahora pregúntese, hermano, ¿usted realmente está convencido de que Dios es el creador de todo? Si usted dice que sí, es porque por fe ha creído que Dios es espíritu, que Dios no tiene cuerpo y que Dios es el creador de todo. Y ese todo me abarca a mí. Ese todo hace parte de todo lo que usted ve alrededor y de muchas cosas que tal vez usted ni ha visto. Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y muchas cosas no hemos visto. Y nos limitamos a mirar la naturaleza y nos miramos siempre estamos viendo los carros, los automóviles, los aviones, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero todo ha sido creación de Dios. ¿Usted alguna vez ha pensado, así como vemos fácilmente en la tierra las cosas, usted alguna vez ha pensado colocarse allá en el océano, en la última parte del océano? Oiga bien, la última parte del océano. ¿Usted ha pensado qué habrá allí? Y tal vez ni habremos visto, ni el hombre habrá visto muchas cosas que todavía no han sido manifestadas, pero ya están creadas. ¿Y quién es ese creador? Dios. Mire qué cosa tan importante. Simplemente uno se limita a mirar alrededor de nosotros lo que Dios ha creado, porque lo estamos viendo. Pero hay muchas cosas que todavía no hemos visto y que tenemos que estar convencidos plenamente que es creación de Dios. Dios es perfecto, su voluntad es perfecta y su creación es perfecta. Ahora miremos nosotros, hermanos, en Hebreos 11:3 nuevamente, dice por la fe. Tenga en cuenta por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga bien, por la palabra de Dios. Todo lo que nos dice la palabra de Dios es perfecto. No tiene duda, porque es perfecto. Segunda pregunta, hermano. Una segunda pregunta. ¿De dónde vinieron el primer hombre y la primera mujer? Oiga bien. Entonces, coloco una segunda pregunta allí. Primera y segunda. ¿De dónde vino el hombre y la mujer? ¿De dónde vino el hombre y la mujer? ¿Usted qué opina de eso? ¿Usted qué opina de dónde vino el hombre y la mujer? ¿Usted qué opina? Usted está opinando muchas veces es que el hombre vino científicamente de un ejemplo, ¿no? De un animal. Ejemplos. Y preguntas que le pueden hacer a usted. El hombre vino de un animal. Científicamente lo estamos comprobando y corroborando. Científicamente. Óigame, ¿y quién es el creador de los científicos? Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Y quién es el creador de la inteligencia que tiene ese científico? Dios. ¿Será que Dios se va a oponer entre sí mismo para decir, yo creé al hombre, y después sale un concepto diciendo,
no, es que el hombre proviene de un animal. ¿Usted cree eso? Eso no es como volverse loco. Entonces, la locura es respetando mucho a los científicos, ellos mismos se preguntan, ¿qué respuesta le tienes a Dios? Como científico que eres, pregúntale a ese científico sobre Dios. Pero te puede contestar 500 cosas, pero la palabra de Dios es única. La respuesta verdadera ahí está, en la palabra de Dios. Oye bien, hay que respetar a los científicos, porque Dios los ha creado. Pero no podemos aceptar lo que ellos piensan como seres humanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en Génesis 1:27, y vamos a tener siempre en cuenta esto, hermano. Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos va a decir exactamente quién creó al hombre. Entonces, sabiendo que quién creó al hombre y la mujer, podemos decir que los científicos, los psicólogos, toda la línea humana que hayan terminado en una universidad cualquier carrera que es meritorio, que también es creación de Dios. Pero mire lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién creó al hombre y la mujer? ¿Quién lo creó? No, usted no piense en este momento en que usted es arquitecto, en que usted es psicólogo, en que usted es médico, en que usted es el gerente del banco, que usted es un obrero, que usted es una persona que está trabajando, que usted es un técnico en electrónica, que usted es un técnico en computación. Piensen en eso, simplemente usted es hombre o mujer. Si usted es hombre, usted fue creado por Dios. Y si usted es mujer, Dios. Entonces, ahora sí pregúntese, oiga, yo soy hombre. Resulta de que yo también soy médico. Pero de todas formas, mi creador, ¿quién es? Dios. Si tu creador es Dios, bien sea que seas hombre, bien sea que seas médico, odontólogo, y también en el contexto femenino, odontóloga, doctora, sea psicóloga, sea toda la profesión que realmente hayas terminado y que estés desempeñando la carrera que tú has estudiado, tienes que pensar que eres creación de Dios. Como creación de Dios, debemos tener entonces primero nuestros ojos sobre la palabra de Dios para poder saber que estamos nosotros revelando realmente la verdad. ¿Cómo aprendes tú o cómo aprendemos para poder hablar con un psicólogo que sabe harto y con un teólogo y con un médico y con un arquitecto, con un ingeniero, con cualquier profesional? Es sencillo decirle, tú eres creación de Dios. Eso es sencillo decirlo. Ahora, la palabra de Dios lo está diciendo. No podemos ponernos a hablar. Si usted no es médico, por ejemplo, ¿usted va a hablar de medicina con ese doctor, con ese médico? Si usted no es médico, ¿usted tiene que hablar profundamente sobre medicina? Yo creo que no, porque el médico va a saber mucho más que nosotros. Pero como tú llevas una información bíblica, tú puedes decirle entonces, tú eres el profesional de la Biblia, póngale usted allí. Va a empezar a entender que sea la carrera que sea el margen que usted tenga, tenemos que decir que estamos iguales porque fuimos creados por el mismo Padre, por el mismo Dios. Y ya podemos entonces mirar algo. En Génesis 2:7, allí mismito en Génesis 2:7, ahí mismo en Génesis, capítulo 2, versículo 7, podemos mirar entonces qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. ¿Está usted seguro que es creación de Dios? Pregúntele al oyente.
¿estás convencido de que tú fuiste creado igual que yo, igual que todos los seres, los hombre y mujer, fuimos creados por quién? Por Dios. No para que sepas, no te lo estoy diciendo para que sepas que yo sé mucho. No, yo realmente estoy dando respuestas a las grandes preguntas que todos nos hacemos. ¿Quién me creó a mí? ¿Quién me formó a mí? Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra preferencia? ¿Cuál debe ser nuestra preferencia? Nuestro Padre. Pongámoslo desde el punto de vista corporal, ponga ejemplos. Diga, cuando yo nazco, ¿nazco de quién? ¿De quién? De un papá y de una mamá. Hubo una unión y de ahí se forma un ser. Entonces, cuando usted ya tiene 4 años, o 3 años, o 2 años, o 1 año, y dice papá, la primera palabrita que dice papá o mamá, está hablando con su creador en ese momento, porque el niño no entiende, sino mi papá y mi mamá. Igual, usted en este momento está recibiendo una enseñanza desde un principio. Puede tener 30 años, puede tener 50 años, pero se le está llevando la verdad. Por favor, igual que un papá, es Dios con nosotros. Si nosotros nos preocupamos de nuestros padres terrenales, yo me preocupo ya teniendo 10, 11, 12 años, yo quiero saber más de mi papá. Papá, y cuéntame, ¿y quién es tu papá, papá? Entonces, bueno, mijo, es tu abuelito, él vive en tal parte, él está vivo, él está enfermito. Ay, papá, yo quiero conocerlo, yo quiero saber de él. ¿Cuándo me vas a llevar allá? Estamos hablando de un niño o una niña que no conozca de sus abuelitos. Igual debe ser nuestra vida con nuestro Creador. Yo quiero saber de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo la palabra de Dios quiero saber de todo porque de esta forma estoy yo conociendo? ¿No te interesaría más bien conocer todo lo que tiene para ti tu Padre? ¿Qué hace uno como padre terrenal? Bueno, yo aspiro a que mi hijo sea un médico, aspiro a que mi hijo sea un gran profesional, que sea un odontólogo, que sea un arquitecto, ingeniero, un ingeniero de sistemas. Bueno, todo lo que podemos pensar como padres, todo. Y proyectamos siempre a nuestro hijo, ¿no? O sea, que le vaya muy bien. El hijo también se preocupa del padre y dice, uy, mi papá cómo se esfuerza por ayudarme a que yo estudie, está pendiente de mí, mi papá me consigue la ropita que necesito, mi papá me consigue el dinerito para pagar el semestre de mi universidad. Todo eso se presenta en la vida terrenal. Pero nosotros muchas veces nos alejamos de nuestro Creador. Oiga bien, de nuestro Creador. Y nuestro Creador tiene algo importante, que Él como Creador que es, también nos puede decir, hasta hoy vas a estar aquí, en el mundo, porque yo soy tu Creador. O pregúntese usted allí, hermano, ¿cuándo es el día que usted va a morir? ¿Físicamente usted lo sabe? ¿Usted sabe físicamente qué día va a morir? ¿A qué horas? ¿De qué forma? Bueno, ¿lo sabe? Dios sí lo sabe, porque es nuestro Creador. Mire esa gran diferencia. Entonces, que no te coja la muerte física sin que tú quieras conocer de ese Creador que tenemos, porque sería muy triste. Entonces también nosotros podemos hacer esta pregunta: ¿cómo era el mundo cuando Dios terminó su obra creadora? ¿Cómo era el mundo? ¿Ustedes qué piensan? Ya Él terminó su obra creadora, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿usted cómo piensa que era el mundo? Piense, a ver, piense allí. No lo mire ahorita así como está. Usted piense en el momento que Dios termina su obra creadora. Usted piense cómo era el mundo. ¿Cómo era ese momento que Dios termina su obra creadora? Piénselo usted allí. Reflexiónelo. Y hágase los interrogantes que usted quiera hacerlos allí, porque la palabra de Dios ahora nos va a dar una respuesta. ¿Cómo era en sí el mundo cuando terminó la obra creadora? Y vamos a mirar entonces en Génesis 1:31a. Podemos colocar aquí una tercera pregunta. ¿Cómo era el mundo? Y vamos a Génesis entonces. Porque ¿qué significa Génesis? ¿Qué significa Génesis, hermanos?
Díganme ustedes allí qué significa Génesis, porque ya lo estamos aprendiendo aquí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del origen. ¿Qué significa Génesis? Muy bien, entonces en 1, versículo 31, la primera parte del versículo, digámosle 31a. Entonces nosotros vamos a mirar qué dice Génesis 1:31. Y Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces cuando Dios termina su obra creadora, ¿cómo era todo? Regular, pues a veces las cosas funcionaban, a veces no funcionaban. Yo veía como así como no, como pasa ahora. Ahora, por ejemplo, uno ve que hay días como que son muy regulares, hay días que son buenos, hay días que son malos, hay días que pues uno cree que como que las cosas sí. Entonces hay días de felicidad, hay días de tristeza, de amargura, a veces. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios nuevamente en Génesis 1:31a. Dice 1:31a dice, y vio Dios. ¿Quién vio? Dios, porque es el creador. Y vio Dios todo lo que había hecho. Oiga bien, todo. Él no vio una parte, dijo, no, solamente allá por los lados de Colombia, por los lados de Latinoamérica, solamente veo las cosas bien. El resto, pues, en su tiempo que las cosas se vayan mejorando. No, dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. ¿Cuál es la convicción de nosotros? Que Dios todo lo que hace es ¿qué? Es bueno. Dios todo lo que hace es bueno. Todo, absolutamente todo lo que hace es bueno. Ya lo habíamos estudiado en la lección anterior, hablando de que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios ¿qué? ¿Es qué? Todos lo sabemos, Dios es muy bien, Dios es amor. Entonces Dios, estamos complementando el estudio diciendo que Dios es bueno. Ahora entonces miramos nosotros algo muy, muy importante. Dios ya sabemos que creó al hombre y la mujer. ¿Será que Dios asignó un trabajo para el hombre y para la mujer? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿El hombre y la mujer tienen algo que hacer? Coloquemos esa pregunta allí. ¿Qué responsabilidades? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué responsabilidades asignó al hombre y la mujer? Piénselo allí. Y como nosotros somos un poquito dados a pensar inmediatamente, podemos decir, al hombre pues que tiene que trabajar, a la mujer pues que tiene que pues hacer las cositas del hogar. Bueno, ¿qué otra cosa? Al hombre que tiene que estar pendiente de los hijos y a la mujer que también tiene que estar pendiente de los hijos. Son respuestas comunes, ¿cierto? Porque realmente lo vemos así. Son respuestas comunes, son respuestas dados a lo que está sucediendo en este tiempo y en todos los tiempos. Pero, ¿sabe, hermano, que Dios sí dejó para nosotros, asignó para nosotros unas responsabilidades que tal vez jugamos con esas responsabilidades? Entonces, cuando nosotros tengamos que dar cuenta a Dios sobre esas responsabilidades, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir es, Dios mío, lo que pasa es que yo iba a empezar a mejorar esas responsabilidades a partir de 8 días, pero es que tú me recogiste antes. O sea, tú viniste y me hiciste que yo falleciera físicamente antes, entonces ¿cómo voy yo a darte respuesta de eso? La palabra de Dios dice, con lo que vamos ahora a estudiar, que Él nos asignó a nosotros unas responsabilidades. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con las responsabilidades, porque también vamos a tener consecuencias si no la cumplimos. Por ejemplo, si yo a mi hijo terrenal le digo, cumple con esta responsabilidad y no la hace, ¿qué tiene que pasar con ese hijo? ¿Será que yo como padre estoy feliz? Y le voy a decir, te felicito, porque no me cumpliste con la responsabilidad que te di. Jaja, te felicito. No, hermano. Usted tiene que, como consecuencia para ese hijo, es disciplinarle.
hasta cuando entienda qué es responsabilidad. Igual, vamos a mirar entonces lo que dice nosotros en Génesis 1:28, porque Génesis es el libro de ¿qué? Del origen. Y fíjese que desde el origen Dios nos ha dejado a nosotros, unas responsabilidades. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Usted qué piensa allí que nos ha dejado de responsabilidad? Tres cositas importantes. En principio, oiga bien, en principio, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es estar cumpliendo por momentos. La responsabilidad es para siempre. Entonces, mire lo que nos ha dejado Dios desde un principio como responsabilidad a todos. Primero, llenar. ¿Pero llenar qué? Llenar la tierra. ¿Pero llenarla de qué? ¿Llenarla de qué? De hijos. Nosotros no es que vamos a estar regando hijos, pero los que tenemos hijos tenemos que tener esa responsabilidad. Segundo, gobernar. Gobernar no es tener la autoridad y se hace lo que se hace porque yo estoy gobernando. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que gobernar bajo la autoridad que fue revelada en la palabra de Dios, Dios mismo. Usted tiene que gobernar bajo los principios bíblicos. Usted tiene que gobernar bajo la instrucción de su padre. Usted tiene que gobernar bajo todo lo que usted ha aprendido de la verdad que nos han dejado a nosotros. Segunda responsabilidad. Tercera responsabilidad, cuidar. Cuidar. Imagínense lo que nos ponen a nosotros. Llenamos la tierra. Segundo, gobernamos todo lo que Dios nos ha dejado. Y tercero, cuidar. Entonces, ¿cuidar qué? Cuidar todo lo que Dios nos ha dejado. Cuidar de todos nuestros hermanos. Cuidar también de los que no son hermanos nuestros. Porque en algún momento, cuando menos creamos nosotros, podemos compartir de la palabra de Dios y entonces se va a convertir en hermano nuestro. Y entonces vamos a decir, estuve cuidando de quien hoy en día es mi hermano. Póngase un ejemplo. Cuando hay una familia cristiana y el papá y la mamá son cristianos y los hijos no son cristianos, ¿usted no cuida entonces a esos hijos? ¿O sí los cuida? Oiga bien, papá y mamá cristianos, dos hijos ya de 15, 18, 20 años no cristianos. Usted tiene que, como responsabilidad suya, tiene que cuidar de esos hijos. Pero ¿qué tal que a los 25 años, esos hijos, usted pueda compartir con ellos la palabra de Dios y se conviertan hijos y hermanos en la fe? Ha cuidado 15 años de que ellos no son cristianos, pero ha tenido esa responsabilidad. Entonces, mire a dónde van los principios, las responsabilidades que Dios nos asignó a nosotros como hijos de Dios. Mucho cuidado, hermano. No le podemos salir al Señor con excusas. Ni cuando estemos allá arriba decirle, Dios mío, lo que pasa es que yo dentro de 15 días iba a empezar a hacer las cosas bien. Porque acuérdate, hermano, estamos seguros de que Cristo viene por nosotros. ¿Tú sabes a qué horas? ¿Tú sabes en qué momento? Lo que sí estamos convencidos es que Él va a venir por nosotros, como hijos de Dios. Ahora vamos a mirar una quinta y última pregunta de este segundo paso, que es, ¿cómo debemos responder a Dios, nuestro Creador? Oiga bien, ¿cómo debemos responder a Dios, nuestro Creador? ¿Usted qué opina de eso, hermano? ¿Cómo debemos responderle? ¿Cómo debemos responderle? ¿Será que vamos a responderle en una forma muy rápida? Decir, bueno, pero yo le estoy respondiendo a Dios porque yo voy los domingos a la iglesia, porque yo llevo la Biblia debajo de los brazos, y entonces yo en todo el día cuando yo voy al trabajo yo llevo la Biblia y yo me identifico que yo soy evangélico o que soy cristiano porque yo llevo la Biblia debajo del brazo, y ya todo el mundo sabe que el que lleve la Biblia es porque es cristiano. ¿Usted cree que esa es la forma de responderle a Dios con todo lo que debemos hacer?
¿Usted cree que esa es la forma? ¿Eso lo identifica a usted como cristiano? ¿Qué tal que eso fuera así? Cuando nosotros vemos que en muchos hogares la Biblia se toma a nivel de que si la abro en los salmos o si la abro en tal parte me va bien. Imagínense. Igual usted, si va en la calle, usted no puede decir, para que todos sepan que yo soy cristiano, entonces voy a llevar la Biblia así, mire, bien, o sea, nuevecita, que nadie me la toque, para que va nuevecita, 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 y todos saben que soy cristiano. ¿Qué vale más, hermano? ¿Su vida cristiana como testimonio de que Dios y Cristo lo ha renovado a usted? ¿O más bien la Biblia que está nuevecita entonces hace pensar de que usted es un cristiano bueno? Piénselo, hermano. Y entonces miramos nosotros en Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5, hermanos, vamos a mirar qué dice. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6.5, para ver cómo nosotros vamos a responderle a Dios nuestro Creador. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un ser humano tiene tres cosas especiales: el corazón, el alma y las fuerzas. Si en tu corazón tú amas a Dios, porque tú sabes que Él es tu creador, tienes que estar siempre convencido, feliz de que quieres saber más de Dios. Y dice la palabra de Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma tienes que entregarte todo a Dios, todo, todo, todo. Y Él te va a dar muchas fuerzas. Y esas fuerzas tienen que ser para Dios. Esas fuerzas no pueden ser para el mundo. Esas fuerzas tienen que ser para Dios. Entonces acuérdate, hermano, Josué 1.6. Josué 1.6. Ya lo vimos en las primeras clases. Esfuérzate y sé qué. Y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No es que vas a ir al gimnasio físicamente a que tus músculos se pongan fuertes. Eso vale para la salud, pienso yo. Pero ¿qué es más importante? ¿Tu vida física o tu vida espiritual siendo hijo de Dios? Tu vida espiritual está primero. Tu vida espiritual te lleva a tener mucha fuerza. Porque si no, hermano, ¿de qué vale ser fuerte físicamente si espiritualmente estás debilitado? No está bien que los hijos de Dios estén fuertes físicamente y espiritualmente no. Hay que hacer dos cosas. Si estoy fuerte espiritualmente, también estoy fuerte físicamente. Y entonces podemos decir, aquí viene el Hijo de Dios, aquí viene un representante de Dios, aquí viene el que viene fortalecido por la palabra de Dios. Y también les invito allí, hermanos, en Apocalipsis, oiga bien, vamos a Apocalipsis, de los primeros libros revelados, nos vamos al último, para que nos demos cuenta que no solamente en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de, podemos decir, no, pues solamente ahí hablan de eso, pero el resto de la palabra de Dios no. Vamos a Apocalipsis. Del principio pasamos a la última parte de la palabra de Dios. Apocalipsis 4, Apocalipsis 4, versículo 11. 4:11. Y dice la palabra de Dios en 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire qué lindo este versículo. Y es muy contundente y nos llena de alegría y nos conmovemos. A mis estudiantes en este momento me estoy conmoviendo mucho por este texto bíblico, porque así nos habla Dios. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, vale la pena honrar a nuestro Padre, vale la pena decirle que es todo para nosotros. Acordémonos que si espiritualmente estamos fortalecidos,
también vamos a tener fuerza suficiente para afrontar nuestra vida física. Hermanos, muy feliz y contento realmente de estar estudiando la palabra de Dios y preparándonos. Quiero que oremos en este momento, que el Señor ha conmovido también mi corazón, igual que el de ustedes, hermanos, para darle gracias por ser nuestro Padre. Señor, gracias te damos por este momento tan especial. Tú conoces el corazón de todos nosotros. Estamos conmovidos en alegría y en gozo porque estamos conociéndote más y más. Yo te pido, Señor, que a través de estos estudios de evangelismo y discipulado, Señor, nos llenes de frutos a todos nosotros. Llena en nuestro corazón el ánimo, la fortaleza de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido, siempre será de bendición compartir tu palabra. Tú entiendes nuestras lágrimas porque son lágrimas de gozo. Porque hay estudiantes aquí presentes que también se conmueven y estamos aprendiendo maravillas tuyas en tu palabra. Y te doy muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.